¿Qué pasaría si te dijera que el mayor manipulador de los 6 siniestros nunca fue un villano? Has oído bien. No era el Doctor Octopus. No fue Norman Osborn. Ni siquiera Misterio con sus ilusiones. Detrás de todos los movimientos más peligrosos, de los planes que parecían venir directamente de la mente de un genio malvado, había alguien mucho más oscuro. Alguien que conocía cada uno de sus movimientos, porque los había guiado desde el principio. Es más, esa persona llevaba una máscara familiar, una red impresa en el pecho, un símbolo que durante décadas representó esperanza. Pero en esta historia, representa el fin de la libertad de elección. Para aquellos que pensaban que tenían el control, hoy conocerás la historia de un hombre araña que nunca quiso salvar a nadie. Él, nacido del dolor, creció en las sombras y aprendió a usar a sus mayores enemigos como piezas de su propio juego. Pero la pregunta que queda es, ¿quién es este Spider-Man corrupto? ¿Y por qué nadie se ha dado cuenta de que ha estado manipulando a los 6 siniestros todo el tiempo? Porque ahora que la verdad ha comenzado a emerger, no hay vuelta atrás. Y antes de contaros todo, respóndeme aquí en los comentarios. ¿Qué? ¿Villano crees que fue más manipulado sin siquiera darse cuenta? Quiero ver quién acierta antes de la revelación final. Si creciste viendo a Spider-Man balanceándose entre rascacielos, enfrentándose a villanos imposibles, volviendo siempre a casa herido, pero con la cabeza en alto, entonces esta historia te encantará. Cambia todo lo que crees sobre él, porque este Spider-Man no es el héroe que corre a salvar Nueva York. Él no se siente culpable cuando alguien resulta herido. Él no lucha por la justicia. De hecho, solo aprendió a usar el dolor como arma de control. ¿Conoces esa sensación de impotencia cuando ves a tu personaje favorito caer, perderlo todo, ser traicionado por quien amas? Este hombre araña sobrevivió a esto, solo que en lugar de levantarse como siempre lo hacía Peter Parker, se derrumbó. Y cuando se rompió, algo nuevo nació allí. Una criatura fría y calculadora, un estratega oculto, alguien que se dio cuenta de que la mejor manera de ganar no estaba peleando, era manipulando, y lo hizo con maestría, utilizando como piezas a los villanos más temidos del universo Marvel, uno por uno, sin levantar sospechas. Pero lo más aterrador es que ya has visto esta araña antes. Nunca supe qué era realmente. Y si crees que ya lo has visto todo sobre el multiverso de Spider-Man, prepararse. Lo que viene a continuación expone un lado que ni siquiera Marvel tuvo el coraje de explorar por completo. Antes de sumergirte en esta red oscura donde nada es lo que parece, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí cada vídeo es una verdad que Marvel no quiso contarte. Si te gustan las historias que ponen tu mundo patas arriba, las revelaciones que te ponen la piel de gallina y las teorías que desafían todo lo que creías saber, entonces este es tu lugar. Haz clic en el botón y descubre qué más se esconde en las sombras del Spider-Verse. Antes de revelar quién es esta versión oscura de Spider-Man, necesitamos entender la etapa en la que se desarrolló todo esto, porque no estamos hablando del universo 616 ni del Ultimate. La verdad se esconde en realidades que pocos han explorado, y donde las reglas no son las mismas. A lo largo de los años, los 6 siniestros se han formado y disuelto numerosas veces. Era un grupo inestable por naturaleza, demasiado ego, demasiado poder y alianzas demasiado frágiles. Pero en una de 1900, estas realidades alternativas, sucedió algo extraño. Comenzaron a actuar como un equipo coordinado, organizado, estratégico, como si una mente superior guiara cada movimiento, pero nunca apareciera. Kraven no cazaba por instinto, ejecutaba planes con precisión militar. Electro no explotó en ataques de ira, esperó el momento adecuado. Incluso el buitre, siempre impulsado por la codicia, parecía disciplinado. Aquel no tenía sentido, no para un grupo que se creó a partir del caos y la rivalidad. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros rastros de manipulación. Mensajes codificados, recuerdos alterados, órdenes veladas que emergen en momentos de vulnerabilidad. Todos creían que estaban al mando, pero poco a poco
se hizo evidente que alguien estaba moviendo los hilos y que alguien... Conocí profundamente el miedo de cada uno de ellos. Aquí es donde entra en juego un concepto poco explorado, pero absolutamente esencial. Red de vida y destino. Una red cósmica que conecta a todos los Spider-Man a través de todas las realidades. Esta red, teóricamente, asegura el equilibrio. Pero ¿qué pasaría si estuviera corrupta? ¿Qué pasaría si alguien con plena conciencia de las versiones alternativas de sí mismo decidiera romper el ciclo y tomar el control? Esta araña no es solo una variante, es el resultado de un error en la web, una grieta dimensional que convirtió a un héroe en algo que no debería existir. Él no quiere proteger, él quiere volver a escribir. Y así, los 6 siniestros fueron solo el comienzo. Ahora dime, ¿qué pasaría si este Spider-Man le hiciera esto a otros héroes y ni siquiera nos diéramos cuenta? Porque lo que estás a punto de descubrir a continuación puede cambiar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal en 1960, el Spider-Verse. Todo empezó con un error, pequeño, casi imperceptible. Una anomalía en una misión simple de los 6 siniestros, invadir un laboratorio de Oscorp en otra dimensión. Todo estaba perfectamente alineado, hasta que el plan falló, debido a un inexplicable descuido de Misterio. Pero cualquiera que analizó las grabaciones después se dio cuenta de que siguió una ruta diferente, una ruta que no estaba en el plan original, pero que allanó el camino para que una tecnología desconocida cayera en manos de un tercero. Esa fue la primera señal de que alguien dentro de la mente grupal estaba redirigiendo las acciones, y lo más extraño es que nadie se dio cuenta. Ni siquiera Misterio sabía que había cambiado de rumbo. Cuando se le preguntó, juró que había seguido la orden correcta. En la siguiente misión, fue Kraven quien dudó. En medio de la casa del Spider-Man de ese universo, se detuvo en lo alto de un edificio. Miró el horizonte y simplemente abandonó la persecución. Dijo que su mente estaba en blanco. Un silencio inexplicable. El cazador más letal de Marvel había perdido su instinto. Uno a uno, los fracasos comenzaron a acumularse. Pero en lugar de desorganizar el grupo, estos defectos comenzaron a generar una ventaja. Las misiones fracasaron, pero los objetivos de un tercero, invisible a los ojos de todos, se cumplieron con precisión. Y entonces llegó el punto de no retorno. Sandman desapareció durante días. Cuando regresó, dijo que había soñado con una araña gigante, envuelta en sombras, con ojos rojos y garras negras. Ella habló conmigo, dijo. Me llamó soldado. Los demás se rieron, pero ese fue el momento en el que los hilos de la red comenzaron a desenredarse, y todos ya estaban atrapados. La mente que los controlaba no quería destrucción inmediata. Ella quería sumisión silenciosa. Quería un ejército leal que ni siquiera supiera que estaba bajo órdenes. Y lo hizo. ¿Quién tendría este tipo de acceso? ¿Quién podría manipular las mentes de villanos endurecidos, sospechosos y peligrosos? La respuesta fue aún más inquietante, porque para manipular al enemigo es necesario conocer cada una de sus debilidades, y nadie conoce a los 6 siniestros mejor que el propio Spider-Man. Pero, ¿qué pasaría si no fuera la araña que conocemos? ¿Y si fuera una versión de él que nunca tuve límites? En el corazón del multiverso yace una realidad olvidada, una línea de tiempo que nunca debería haber existido. Un universo donde Peter Parker no solo ha perdido a su tío Ben, sino también a su tía May, a Mary Jane e incluso su propio sentido de humanidad. En lugar de afrontar su dolor y seguir adelante, como hicieron tantas versiones de él, Peter se hundió en una rabia silenciosa, alimentada por pérdidas consecutivas. Dejó de creer en el lema que definía su esencia. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta araña fue vencida por el peso del dolor, pero lo que lo hizo realmente peligroso fue lo que vino después. Sobrevivió a la destrucción de su universo cuando la red de la vida colapsó parcialmente. Y en ese colapso, tuvo una visión clara, una especie de revelación oscura. Todas las versiones de sí mismo esparcidas a través de las realidades
estaban siendo manipuladas por entidades cósmicas, tótems de araña y por una estructura que decidía quién debía vivir y quién debía sufrir. Él no aceptó eso. Este Peter comenzó a explorar la web desde dentro. Aprendió a caminar por las líneas del destino, invisible a los ojos de los demás, y en cada universo que visitó, dejó una marca, una semilla de control, un dispositivo oculto, una idea implementada, hasta que un día descubrió cómo interactuar con las versiones más inestables de los villanos a los que siempre se enfrentaba. Fue entonces cuando se dio cuenta. Los 6 siniestros eran la clave. Los villanos, tan impredecibles como letales, estaban dispersos en variaciones a lo largo del multiverso. En cada mundo, una formación diferente. Pero el patrón era el mismo: odio hacia Spider-Man, ego inflado y necesidad de validación. Y ahí es donde este Pedro encontró su punto de entrada. Él no se enfrentó a los villanos, él los escuchó. Prometía cosas que nadie jamás les había prometido: redención, gloria o la devolución de algo perdido. En algunos casos, utilizó tecnología mental avanzada, robada de variantes del Dr. Octopus. En otros, sueños infiltrados con la ayuda de simbiontes corruptos. El método no importaba mucho. El resultado siempre fue el mismo. Los villanos comenzaron a obedecer órdenes que creían suyas. Poco a poco, el corrupto Spider-Man creó su propia versión de los 6 siniestros, pero unos 6 dispersos entre realidades, actuando en sincronía sin siquiera saber que estaban conectados, como una red invisible manejada por un depredador. Sentado en el centro, esperando el momento adecuado para atacar. Pero lo más aterrador no fue el plan, sino más bien la cara detrás de la máscara. Porque este Peter ya no viste de rojo y azul, él viste el vacío. Y ahora veréis su forma final. Él ya no es Peter Parker, no en el sentido que lo conocemos. La primera vez que alguien lo vio en su verdadera forma fue durante el colapso de una dimensión llamada Tierra 42X, una realidad donde el tiempo no sigue una línea recta. Un observador cósmico, conocido simplemente como Arachnos, registró el momento en que una figura apareció en el centro del colapso. Una silueta con un traje negro intenso, sin ningún símbolo en el pecho, con ojos rasgados y en forma de cuchilla, que no reflejaban la luz, sino la ausencia total de ella. Él fue llamado el tejedor de hilos. A diferencia de cualquier otro Spider-Man, él no se balancea por las calles, aparece entre las grietas de la realidad, no ataca impulsivamente, él manipula como un director, orquestando el caos donde hay orden y el silencio donde hay rebelión. Lo más aterrador, su traje no está hecho de tela, ni de simbionte, y hecho de la propia red de la vida, moldeado y corrompido por tus manos. Fue entonces cuando se reveló la verdad. Este Pedro, después de tener su alma fragmentada por el colapso multiversal, devoró el conocimiento de todos los demás Peters que murieron. Con cada muerte de un Spider-Man, en otro universo se acercaba más, absorbía recuerdos, estrategias, traumas, y con eso construyó un intelecto tan avanzado que podía predecir las decisiones de cualquier versión de los 6 antes de que siquiera pensaran en ello. Este conocimiento le dio poder. Pero no solo eso, dio propósito. Silenciosamente creó una oscura filosofía. Si todas las arañas están condenadas a sufrir, que sea bajo un mismo dolor. El mío. Él cree que la única manera de liberar al multiverso de la maldición de la pérdida es controlarlo todo. No hay lugar para el libre albedrío. No hay lugar para versiones de Spider-Man que todavía crean en el bien. Solo sirven para un propósito. Alimenta la mente que ahora reina en el centro de la red corrupta. Cuando los 6 siniestros finalmente se dieron cuenta de que estaban actuando bajo la influencia de drogas, ya era demasiado tarde, porque Spider-Man los estaba manipulando. No estaba en ningún universo específico, era un eco disperso, una reflexión, una presencia invisible entre dimensiones que opera como una conciencia distribuida. El propio Dr. Octopus intentó rastrear sus orígenes,
y lo que encontró fue aterrador. Un archivo marcado únicamente como Parker 000, sin registros, sin pasado, sin ADN, solo un rostro cubierto de sombras y una sonrisa fría que no parecía humana. Pero si este Spider-Man tiene el control, ¿a quién más podría estar manipulando? ¿Ya ha metido las manos? En otras versiones del propio Pedro, la respuesta puede estar más cerca de lo que crees e involucra secretos que nunca fueron revelados en los cómics. Hay quienes dicen que esta araña corrupta, la tejedora, no sucedió por casualidad. Algunas teorías sugieren que fue creado como una contramedida, un respaldo dimensional generado automáticamente por la red de la vida para restablecer el equilibrio, pero que algo salió muy mal. En lugar de contener el caos, él se alimentó de ello. Otras versiones afirman que fue el primer Peter Parker de todos, el original, el comienzo absoluto. Pero después de no poder salvar su propio universo, se habría vuelto loco, decidiendo reescribir el destino de cada versión de sí mismo. Un detalle curioso es que esta teoría conecta con un panel olvidado de un cómic alternativo donde una figura sombría, vestida con un traje negro de textura orgánica, observa el nacimiento de Miles Morales desde la distancia, susurrando, «Otro hilo para mi web». Y si crees que es solo una coincidencia, en un número reciente de A Collapsed Multiverse, uno de los simbiontes más antiguos, Knull, menciona una entidad que te ha rayado desde dentro. Pero Knull nunca fue derrotado en este universo. Fue tragado, así es, y lo que quedaba de él se había ido. Hay fanáticos que creen que Threadweaver es la fusión final entre Peter Parker y un antiguo fragmento simbiótico corrompido por los poderes totémicos de la araña. Un ser que conoce tanto a los villanos como a los propios héroes, porque lo eran todos, en parte. Él no imita, él incorpora. Existe una teoría aún más atrevida, que Tesefios en realidad sería el último tótem araña, creado por una versión alternativa de Madame Web que intentó detener el ciclo de sufrimiento de los Parker y fracasó. Al intentar protegerlo, creó un monstruo. ¿Te imaginas el tamaño de este poder? Una entidad que no solo entiende cada línea narrativa de cada araña, sino decidir cuáles deben continuar y cuáles deben desaparecer. Ahora respóndeme, ¿y si este tejedor de hilos nos estuviera observando ahora mismo? ¿Y si ha estado esperando el momento adecuado para emerger en el universo Marvel principal? Porque si todo esto es cierto, la próxima víctima podría no ser un villano. Tal vez sea el propio Peter Parker. Durante décadas, nos han enseñado a ver a Spider-Man como el héroe imperfecto, el que tropieza, el que sufre, el que pierde, pero el que siempre vuelve. Levántate siempre. Peter Parker es quizás el más humano de los héroes, no porque sea invencible, sino porque siente culpa, miedo, dolor, y, aún así, continúa. Pero el tejido de hilos es lo que sucede cuando Peter no puede soportarlo más. Él es la sombra de todo lo que Peter intentó reprimir, el peso de cada muerte que no pudo evitar, de cada sacrificio que no valió la pena, de cada elección que destruyó a alguien que amaba. No se convirtió en villano por ambición, sino por saturación. Miró todo el multiverso y vio que no, Peter estaba realmente feliz. Ninguno tenía paz. Ninguno de ellos tuvo un final justo. Y entonces decidió que si todos los caminos conducían a la tragedia, él tomaría el control del mapa. Lo más trágico es que, en el fondo, cree que está haciendo lo correcto. Él cree que está protegiendo a los otros Peters, lo cual detiene el ciclo del dolor, pero para eso eliminó la libertad de elección. Se convirtió en juez, verdugo y Dios, de una red que ya no responde ante nadie. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Nosotros, en su lugar, haríamos las cosas de manera diferente? ¿Será que, después de perderlo todo, viendo las mismas tragedias repetirse en cientos de versiones de ti, aún creerías en la esperanza? ¿O intentarías, como él, evitar que otros sientan el mismo dolor, incluso si eso les costara su propia libre voluntad? Aquí es donde la historia de Tesefios deja de ser solo un cuento oscuro y se convierte en un espejo, porque, en cierto modo, sigue siendo Peter Parker.
Todavía carga con el dolor de alguien que quiso salvar al mundo y se perdió en el proceso, y quizás lo que más nos asusta de él, no seas lo que él hizo, pero el hecho es que si estuviéramos en su lugar, quizá también hubiéramos cruzado esa línea. Esto es, sin lugar a dudas, una de las versiones más perturbadoras y emocionalmente complejas de Spider-Man en todo el multiverso. No por el poder, sino por lo que nos obliga a afrontar, la línea entre héroe y tirano. Y luego está la pregunta que a nadie le gusta responder. ¿Peter Parker estuvo siempre destinado a sufrir? ¿O fue el mundo el que nunca le permitió ser libre? Ahora quiero escuchar de ti. Después de todo lo que has visto aquí, ¿crees que Threadweaver es un villano absoluto? ¿O es el reflejo de un dolor que todo Peter lleva consigo, solo que llevado al extremo? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Entiendes sus motivaciones? ¿O crees que fue demasiado lejos? También quiero saber, ¿qué miembro de los 6 siniestros crees que fue el más manipulado por él? ¿Fue Kraven con su retorcido código de honor? ¿O tal vez Misterio, engañado por sus propias ilusiones? Comenta a continuación y elegiré los comentarios más locos para presentarlos en el próximo video. Por cierto, ¿creéis que Tesefíos ya apareció en los cómics, escondido en las sombras, esperando su momento? ¿Y si él fuera responsable de algunos de los acontecimientos más grandes que creíamos que tenían otro origen? Este canal solo existe gracias a ustedes, fans que, como yo, me encanta explorar las versiones más oscuras, olvidadas e intensas de la araña. Así que si disfrutaste este viaje, suscribir, activa la campanita y comparte con ese amigo que cree saber todos los secretos del multiverso, porque claramente aún no lo ha visto todo. Has llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti, sobre el tipo de fan que no se conforma con la superficie. ¿Quién quiere entender qué hay detrás de las máscaras, los uniformes, las redes y las batallas? Porque en el fondo, también sientes que hay algo mucho más grande desarrollándose en las sombras del Spider-Verse. Y quizás eso es lo que más nos fascina de estos universos paralelos, la idea de que cada decisión, cada trauma, cada elección hecha por Peter Parker, puede generar una versión completamente diferente. A veces un héroe, otras veces un tirano, y a veces algo que no encaja en ninguna de esas categorías. Tesefíos es ese algo, un eco que no fue silenciado, un Pedro que miró todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, y decidió que ya no obedecería. Dejó de seguir el guión, salió de la historia y comenzó a reescribirla. Pero aquí está la pregunta que te hará hervir la cabeza. Si Threadweaver fue capaz de manipular a todos los 6 siniestros, ¿quién puede garantizar que no esté controlando otros elementos mucho más grandes dentro del multiverso? ¿Quién puede garantizar que no esté ya marcando el camino de otras versiones de Spider-Man? ¿Qué no está detrás de las caídas más impactantes, de las muertes más inesperadas, de los pactos más polémicos? Porque el próximo vídeo que veas podría revelar una de esas conexiones ocultas, uno que involucra no solo a Spider-Man, sino uno de los mayores misterios del multiverso Marvel, el verdadero origen del simbionte supremo. Olvídate de todo, lo que hayas visto sobre Venom, Carnage o Knull. Existe una versión del simbionte que nunca se ha mostrado al público, un origen prohibido, oculto entre páginas censuradas y realidades borradas. Un simbionte que no fue creado para vincularse con su anfitrión, sino para dominarlo por completo. Y la teoría más loca es solo que este simbionte no es solo una criatura, es un fragmento de la red de la vida misma, corrompido, quizás por quien quiera que imagines. Así es, hay indicios de que el tejedor de hilos puede haber utilizado este simbionte como arma de manipulación multiversal, no solo para controlar villanos, sino para experimentar con otras versiones de ti mismo. ¿Y el resultado de esto? Algo que ni siquiera los tótems de araña pudieron contener. El siguiente vídeo te lleva directamente a esta teoría prohibida, el vínculo oculto entre el corrupto Spider-Man y la entidad simbiótica más antigua del multiverso. Una revelación que sitúa a Peter Parker como el posible creador del caos absoluto. Entonces, antes de hacer clic en el siguiente video, haz lo siguiente. Suscríbete al canal ahora
porque si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, es porque sientes que hay algo mucho más grande por venir. Y, créeme, realmente lo hace. Las revelaciones más oscuras aún están por venir y no quieres descubrirlas después que todos los demás. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame a descubrir dónde termina realmente esta web.